¿Qué tal? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a un nuevo programa Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Hoy platicaremos acerca de la sabiduría espiritual. Descubriremos que nuestra vida tiene un propósito, pero es necesario descubrirlo y vivir conscientemente. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo. Qué alegría poder compartir con usted nuestra vida, nuestra fe y claro, sentirnos amigos. Recuerde que esta producción de la Iglesia Católica de Hermosillo tiene su razón de ser en usted. Nos interesa mucho que interactúe con nosotros. Y también recuerde que puede ver este programa todas las veces que usted guste en nuestras redes sociales. Ingrese a nuestro canal de YouTube www.arquidiócesisdehermosillo.com o véalo en vivo a través de www.telemax.com.mx. Bueno, le decía que hoy vamos a platicar de este tema, la sabiduría espiritual. Y para eso quiero dar la bienvenida a nuestra compañera de trabajo, a Adriana Ley, con quien platicaremos muy a gusto. Adriana, muchas gracias. ¿Cómo estás? Excelente, Padre Luis. Muy contenta de estar aquí y muy contenta de estar con todo el staff de producción, que son maravillosos, un ambiente lindo. Pues Muchas gracias bienvenida. por invitarme. Qué bueno que nos damos también, Adriana, la oportunidad de reflexionar un poco sobre un tema que hemos ido descuidando mucho. Porque la vida, las actividades, el ir y venir, el ajetreo de todos los días, nos hace un poco inconscientes y da la impresión de que vivimos solamente para trabajar y para hacer una serie de actividades extras que nos lleguen un poco de recursos, que no tiene nada de malo, pero pocas veces nos detenemos a pensar en nosotros mismos, en nuestra dignidad, en nuestros valores personales, en nuestro propósito de vida. Nos hace mucha falta conocernos a nosotros mismos. De hecho, no sabemos, o muchos no sabemos, mejor dicho, muchos no sabemos que no nada más somos materia, no nada más somos cuerpo, mente, emociones. No, también tenemos un espíritu y ese es eterno. Así es, pero cuando no nos damos cuenta, Adriana, de que somos un espíritu encarnado, estamos movidos por la gracia del Espíritu Santo, perdemos de vista nuestra dignidad personal y nos vamos envolviendo en un quehacer, en un ir, en un venir, y descuidamos cosas tan fundamentales como preguntarnos, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y justo allí es como empezamos a ser conscientes. Nos hacemos conscientes cuando reconocemos nuestra composición eterna, nuestro espíritu. Muchas veces nos vamos con lo que vemos aquí en el mundo terrenal. Y es más, nos preparamos con una sabiduría que es, voy a decirlo, carnal, de la materia. Nos preparamos para trabajar, para obtener recursos, para comer, para alimentar nuestro cuerpo físico. Pero no nos hemos puesto a pensar cómo podemos adquirir la sabiduría espiritual, que viene siendo justo eso, vivir aquellas experiencias que van a hacer que nuestra alma se alimente y podamos seguir creciendo espiritualmente. Sí, esto que dices es muy interesante, Adriana. Yo recuerdo la narración de la creación del ser humano en el libro del Génesis
Y aunque sabemos que se trata de un texto poético, resulta muy interesante comprenderlo. Nos narra el libro del Génesis que cuando Dios creó al ser humano, formó un muñeco del barro de la tierra. Y con eso nos va a simbolizar pues que el ser humano en su condición física pues comparte los mismos elementos con el resto del cosmos. Está hecho de agua, de fósforo, de potasio, de calcio, de fierro, etc. Pero también le agrega inmediatamente el autor bíblico que cuando Dios vio aquel muñeco de barro, le sopló en la nariz su aliento de vida y comenzó a vivir. Es decir, hay en el ser humano algo que va más allá de lo material. Hay algo inmortal en él y que sale de las entrañas de Dios. En la medida en que encontremos esa parte que sale de las entrañas de Dios, nuestra alma, nuestra condición espiritual, vamos a poder comprendernos realmente cómo somos y quiénes somos. Definitivamente. Y el detalle está que cuando despertamos en esta conciencia, viene la sabiduría del Espíritu Santo que está dentro de nosotros y que nosotros somos capaces de recibirla y se une con la sabiduría de esta vida porque estamos en la tierra. Hay una vida terrenal y llega un momento en el que podemos ser capaces de captar la sabiduría que viene del cielo, la sabiduría del Espíritu, y aplicarla a la sabiduría que tenemos nosotros en la tierra. Bueno, creo que es un tema interesantísimo. ¿Cómo hacer que nuestra vida cotidiana, la vida que vivimos inevitablemente, porque tenemos que comer, tenemos que descansar, tenemos que trabajar, cómo hacer que esta vida adquiera sentido por la gracia del Espíritu Santo? Bueno, vamos a platicar de esto más adelante. Por favor, no le vaya a cambiar. Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. ¿Sabía usted que etimológicamente el término sabiduría viene de sabor y no de saber? Es decir, sabio no es el que tiene muchos conocimientos. Sabio es, etimológicamente hablando, el que tiene la capacidad de saborear cada momento de su vida. Saborea la victoria, pero también saborea el fracaso. Saborea la ganancia y saborea la pérdida. Es decir, vive conscientemente. ¿Y sabía usted que cuando hablamos de espiritualidad, en el lenguaje cristiano no solo hacemos referencia al espíritu humano, sino en realidad hablamos de vida en el Espíritu Santo? Es decir, cómo el ser humano tiene la capacidad de recibir esa fuerza y esa luz que viene de lo alto para darle sentido a su existencia. Esto es maravilloso, Adriana. Y es básico. Es básico porque de esta manera la persona cuando conoce y está consciente de esa parte de sí mismo, de tener al Espíritu Santo dentro de sí, se empieza a observar. Y dentro de ese aprender a vivir, de la persona, de saborear las cosas, como usted lo comentaba, también está el saber discernir. Discernir, no voy a decir que entre lo bueno y lo malo, porque hablar de bueno y malo es relativo. Ajá. Voy a decir discernir entre lo verdadero y lo falso. Es muy importante conocer lo que es verdad, porque es más fácil después identificar lo que es falso y de esta manera sacarle la vuelta de nuestra vida. Claro. Ahora, fíjate qué interesante al hablar de sabiduría espiritual o sabiduría en el espíritu, vamos comprendiendo que
no somos fruto de la evolución nada más. No estamos aquí por casualidad. Nuestra vida tiene un propósito. Nacimos y estamos vivos aún porque algo le vamos a aportar a la historia del género humano. De hecho, la historia del género humano completo no sería igual sin usted y sin mí, sin Adriana. Cada uno de nosotros debe descubrir para qué está en esta vida. Pero eso no se logra descubrir si no nos tranquilizamos un poco y si no pensamos que somos más que carne y hueso. Debemos tomar conciencia de esta condición espiritual que tenemos. Es como le comentaba al inicio del programa, el alimento de esa parte de nosotros, de esa parte inmortal, vienen siendo nuestras buenas obras. ¿Y qué viene siendo estas buenas obras? Todo lo que deriva en nuestro actuar de lo que es la generosidad, la bondad, ser un verdadero compañero, un verdadero amigo, un amigo que sea compasivo. No voy a decir un amigo buenachón, que hay veces que decimos, ay, es que tan bueno no sirve. No, un amigo que sepa respetar, que le dé gusto el hecho de vivir de coincidir en un momento en el día con esta persona. Esas actitudes que tenemos nosotros, gracias a la sabiduría espiritual, nos dice, nos va marcando, nos va diciendo cómo ser un buen compañero en esta vida. Y no me estoy refiriendo nada más o nada más primeramente con el esposo, con los hijos o los hermanos, con los vecinos, con la gente que nos encontramos en la calle, en una sala de espera. ¿Cómo somos con esa persona? ¿Procuramos ganarle el asiento? ¿O vemos que si hay un asiento se lo cedemos? Cuando nosotros estamos en una situación así, de que somos compasivos con las personas que nos encontramos en el diario vivir, en lo cotidiano, ¿saben quién sale más beneficiado? Nosotros mismos, porque con ese acto de amor que tuvimos, ese acto de compasión, que no nació de una normosis, que no nació porque te debes de portar bien, tienes que ser compasivo, te sale del corazón, por respeto a la otra persona. En ese momento tu alma se está alimentando, tu alma está creciendo. Claro, es realmente cuando llegamos a convertirnos en imagen y semejanza de Jesucristo. A mí me parece esto bastante interesante, y no solo interesante, sino muy necesario comprender en nuestra experiencia de fe. Porque cuando fuimos creados a imagen de Jesucristo, fuimos creados con la capacidad de recibir esa fuerza que viene de lo alto y poder desarrollar todo aquello que nos asemeja a Dios. El apóstol Pablo en sus cartas, cuando nos habla de los dones del Espíritu Santo, que finalmente es la sabiduría espiritual, nos hace una lista interminable. Los que viven bajo la guía del Espíritu Santo, dice, tienen alegría, paz, armonía, sinceridad, respeto, tienen amor, tienen compasión, se corrigen entre sí mismos, aman la verdad, soportan por amor. Es decir, toda esta sabiduría espiritual que es solo don de Dios, será posible en nuestras vidas solamente si las vamos aplicando a diario. Porque es muy fácil aprenderlas de memoria o tenerlas en el texto bíblico, pero como nos dices, Adriana, se van haciendo realidad en los pequeños detalles. En lo cotidiano. En la cortesía, en el saludo, en la sonrisa, en tender la mano y dar consuelo, etc. Bueno, no sé, Adriana, si te parece que hagamos una pequeña pausa y volvamos con este tema de cómo Jesús es el que nos va mostrando como único Señor nuestro el camino para alcanzar esa vida en el Espíritu. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Por favor, no le vaya a cambiar, en un momentito regresamos. Señor, ¿a quién iremos?
Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Estamos hablando acerca de la sabiduría espiritual o sabiduría en el Espíritu. Hemos aprendido que cuando el Padre Dios nos creó a imagen de Jesucristo y nos ha dado el don del Espíritu Santo. Esa fuerza del Espíritu Santo es la que nos hace capaces de trascender lo meramente cotidiano para que ya en esto cotidiano seamos reflejo de la gracia de Dios. Finalmente, la vida en el Espíritu o la sabiduría espiritual es que en nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra conducta, en nuestra forma de tratar a los demás, de hacer negocios, etc., se vea reflejada la plenitud humana que finalmente es la plenitud de Cristo. Entonces, llegar a tener la sabiduría que viene de Dios no es opcional para el ser humano, porque realmente una persona que no tiene la sabiduría de Dios podrá tener mucho éxito, pero no se siente feliz. Podrá tener mucho dinero y mucha comodidad, pero finalmente siente un hueco interior. La sabiduría de Dios complementa el éxito humano y le da su verdadero sentido. Yo recuerdo por allí, creo que tú tienes esa cita, Adriana, la sabiduría es más valiosa que cualquier riqueza. De hecho, aquí en Proverbios 16, más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. También Ajá. tengo otra, Ajá. otra ficha bíblica, la de Santiago 3:17, que justo fundamenta lo que estábamos hablando en el segmento anterior. Dice así: en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Qué interesante. Si desglosáramos esta frase de Santiago, que finalmente es palabra de Dios, comprenderíamos cómo hacer un proyecto de vida. La sabiduría, para empezar, nos dice el apóstol Santiago, que desciende del cielo. Es decir, nosotros podemos adquirir muchos conocimientos, podemos volvernos eruditos en alguna ciencia, especializarnos en algo, pero la verdadera sabiduría desciende del cielo, porque la sabiduría la da el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Yo quisiera fijarme primero en eso, desciende del cielo y es ante todo pura. Es decir, la sabiduría de Dios no toma partido, no es que le hace el bien a unos para perjudicar a otros, es una sabiduría imparcial, es pura, no está manchada. No está manchada por ideologías, no está manchada por polarizaciones, no crea antagonismos entre los seres humanos, no distingue ni entre razas, ni entre colores, más aún ni entre religiones. Es pura, porque la sabiduría de Dios es amor, es pacífica, bondadosa. Es decir, la sabiduría crea paz. Y es para todos, y no importa las edades. Ya usted había comentado que no importa el grado de estudios que tengamos. Esa sabiduría se puede vivir, se puede aflorar, voy a decirlo así, con las experiencias que tenemos en la vida. Y curiosamente, yo he conocido muchos jóvenes que son más sabios espiritualmente que sus padres. Ajá. Y allí muchas veces los jóvenes se desesperan, pero yo lo que les quiero decir, o ya sea que también un padre se desespera porque quieren que esa sabiduría que los padres tienen se vea reflejada en los hijos. Déjenme decirles
que este trabajo en esta vida es individual y a cada quien nos llega un momento. Tú, joven, que sabes discernir, que tienes autoconocimiento, no te desesperes si tu papá, tu mamá no te hace caso, no te entiende. A ellos les va a llegar un momento. Tú sigue con estos principios que te llegan del cielo, de saber discernir, de comportarte así, con amor, como Jesús vino a enseñarnos a vivir con amor. Y usted, padre de familia, no se desespere. Esa sabiduría que usted tiene, tarde que temprano, se va a permear a los hijos y a todas las personas que estén a su alrededor, porque es muy importante que usted recuerde, el trabajo es de autoconciencia. Tenemos nosotros tanta información y tanta guía como Jesús nos indicó cuál es el camino del amor, pero para esto cada quien tiene su proceso individual de cómo va a ir despertando tu conciencia. Por eso yo les digo, no se desesperen, joven, no te desesperes, padre de familia, no te desesperes y sigue en este camino. Sí, ahora, cuando tú me dices, a cada quien le llega un momento, esto es muy cierto, porque el Señor nos va dando la oportunidad. Él, como nos dice la misma palabra del Señor, por allá en Romanos 8, 29 y siguientes, todo redunda en bien para los que aman a Dios. Es decir, si uno está en amistad íntima con el Señor, todos los acontecimientos de la vida, incluso aquellos que puedan ser negativos y dolorosos, son aprovechados por el Señor para hacernos crecer interiormente y volvernos motivo de crecimiento para otros. Creo que el tema es interesantísimo, pero vamos a ir a una pausa y en un momentito continuaremos platicando al respecto. Siga comunicándose con nosotros. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Estamos platicando acerca de la sabiduría espiritual o la sabiduría en el Espíritu. Aprendimos que, creados a imagen de Jesucristo, tenemos la capacidad de recibir, como lo llamará San Lucas, la fuerza que viene de lo alto o la luz que viene de lo alto, la sabiduría del Espíritu Santo, la cual va haciendo que nuestra vida cotidiana sea como un ensayo para irnos haciendo más semejantes a Dios, más semejantes a Jesucristo el Señor. Entonces, la sabiduría no es como una magia que nos va a caer de repente. La sabiduría la tenemos que aprender en las actitudes cotidianas. Y también hay que comprender que la sabiduría, si nos descuidamos, la podemos incluso perder, porque cada acto humano nos va haciendo más semejantes a Dios, más compasivos, más conscientes, más alegres, más capaces de afrontar los problemas, o también nos hace menos capaces. Un don inherente a la sabiduría es el discernimiento. Si la persona no tiene discernimiento, que ahorita lo comentábamos, que es poder diferenciar entre lo falso y lo verdadero, está muy sujeta a que pueda perder la sabiduría que había adquirido por una decisión tomada inadecuadamente. Cada vez que ustedes tengan que tomar una decisión o se encuentren en la vida, hay que preguntar, ¿eso eleva mi espíritu? ¿Me da tranquilidad? ¿Afecta a mi familia? ¿Es el momento adecuado para realizar aquello? Tenemos que ver todo esto
Y de esa manera, antes de tomar una decisión, podemos saber si afecta uno de esos aspectos importantes para nosotros. No tomes esa decisión, si afecta a la familia, si no te eleva espiritualmente, si no te da armonía. Entonces, esa es una pequeña guía para no perder sabiduría. Háganse esas preguntas. Claro, ahora creo que tocas un punto fundamental a la hora de hablar de la sabiduría en el espíritu, el discernimiento. Yo recuerdo en este momento las pautas que San Juan de la Cruz, uno de los grandes místicos de la iglesia, daba cuando hablaba del discernimiento. Él decía, el cristiano que discierne va en un proceso. Primero, aprende lo más básico, a distinguir entre lo bueno y lo malo. Y él decía, lo cual incluso los animales pueden hacerlo, distinguir qué les conviene y qué no les conviene. Dice, eso no es suficiente, es casi instintivo. Continuaba San Juan de la Cruz diciendo, el cristiano da un segundo paso. Ahora aprende a distinguir entre lo bueno y lo mejor. Y aclaraba, lo bueno, todos tenemos que buscarlo. Lo bueno, lo verdadero y lo bello, todos tenemos que buscarlo. Pero el cristiano da un paso más adelante, busca lo mejor. Y continúa San Juan de la Cruz diciendo, cuando el cristiano ya ha descubierto lo mejor para su vida, ya no se conforma solo con lo bueno, lo bello y lo verdadero, ni solamente con lo bueno, ya ni se preocupa por lo malo. En realidad, si ya ha adquirido lo mejor, ahora se plantea otra pregunta. Debe aprender a distinguir entre lo mejor y la voluntad del Padre Dios. Es decir, aunque tenga muchas ganas de hacer esto en la vida, aunque esto me vaya a traer muchísimos beneficios a mí y a la gente que amo, me debo preguntar, ¿es lo que Dios quiere? Porque no todo lo bueno es voluntad de Dios. No todo lo bueno es voluntad de Dios. Entonces, a mí se me hacía interesantísimo cuando decías tú, pregúntate si es el momento adecuado. Pregúntate si te hace más honorable, si te eleva espiritualmente, si te hace más capaz de disfrutar la vida. Si no te va a dar eso, no lo hagas aunque sea bueno. Definitivamente. San Juan de la Cruz me gusta una conclusión que hace precisamente en esto de la sabiduría espiritual, que dice, cuando ya estás muy consciente tú de qué estás haciendo aquí en esta vida, te das cuenta que necesitas muy poquito para vivir y que lo poquito que necesitas, lo necesitas muy poco. Y allí esa es la máxima prueba de que nosotros estamos recibiendo la sabiduría espiritual, porque no nos vamos a estresar, porque vamos a trabajar nuestros dones y talentos para obtener recursos para vivir aquí en la tierra, vamos a saborear la vida, vamos a poder vivir en armonía, vamos a poder ser compasivos, misericordiosos, pero no porque nos dicen las reglas, sino porque de corazón lo estamos sintiendo. Y de esta manera nos catapultamos a Jesús, porque Dios nos hizo a imagen y semejanza, y entonces de esta manera nosotros podemos seguir la guía de Jesús y obtener eso precisamente que nos dice San Juan de la Cruz. Claro, y es interesantísimo. La frase puede sonar muy bonita. La gente dice, qué bonita frase, necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Y dicen, wow, qué bonita frase. Pero en el fondo de esto se encierra el principio de la sabiduría. ¿Cuál? La libertad interior. Es decir, soy dueño de mí mismo y por tanto puedo regalarme a los demás en completa generosidad. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y vamos a continuar con este tema. No deje de comunicarse con nosotros. Señor, ¿a quién iremos?
Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Gracias por continuar en Palabra de Vida. Quiero aprovechar y mandar un saludo muy afectuoso a todos nuestros televidentes en el sur del estado de Sonora y en el estado de Sinaloa también. Un abrazo afectuoso a nuestros amigos de Todos Santos en Baja California Sur y claro a nuestros amigos en la Sierra de Sonora, Crucita en Huachinera. Muchas gracias por comunicarte y acuérdate que no hemos tenido tortillas grandes de harina. Gracias por estar siempre pendiente de nuestro programa. Estaba recordando, Adriana, de cómo estamos hablando de la sabiduría en el espíritu y casi siempre andamos buscando dónde encontrar sabiduría, siendo que los creyentes tenemos la fuente de la sabiduría en la palabra de Dios. De hecho, nosotros podemos ver en toda la Biblia, podemos ver que hay ese consejo que te está dando Dios de cómo vivir en esa gracia. Muchos de ustedes se preguntarán, pero ¿cómo puedo yo saber si tengo sabiduría o no? Una forma de averiguarlo es preguntarse, ¿vives en paz? ¿Te respetas a ti mismo? ¿Respetas a tus hijos? ¿Respetas a tu pareja? ¿Respetas a tus vecinos? ¿Eres compasivo? ¿Eres bondadoso? ¿Lo haces por gozo propio? Si tú, naturalito, vives con esas actitudes, tienes sabiduría, porque precisamente ese fue el consejo de Dios. Y si nosotros nos damos cuenta que hay veces que nos gana la ira, hay veces que nos gana la competencia, no estamos pensando en el prójimo, criticamos, juzgamos, allí sí tenemos que empezar a buscar la sabiduría. Y me podrán decir, bueno, ¿y cómo empiezo? Nosotros tenemos en nuestra Biblia los libros sapiensales, te van a dar muchos consejos. Es una manera muy importante de iniciarnos y estar conscientes de cómo debemos de vivir en esta vida. Por supuesto que en las misas, en la iglesia de nuestra comunidad, podemos nosotros ir aprendiendo mucho. Porque si tú dices, ay, es que yo leo la Biblia, pero no la entiendo, aprovechémonos de las homilías de nuestros sacerdotes, porque ahí nos van explicando. No te pierdas ese alimento, esa sabiduría que nos está llegando prácticamente gratis. Esa sabiduría es el alimento de tu alma, no te lo pierdas. Y ahorita que hay tantas facilidades por los medios de comunicación, muchos tenemos un celular y podemos, si en una ocasión anduvimos lejos de un lugar donde se celebra una misa, nosotros podemos escuchar, entender, buscar en el YouTube. Podemos encontrar, por ejemplo, en el canal de la Arquidiócesis Digital, podemos vivir y revivir la misa, lo que dice la palabra, lo que nos explica en la homilía los sacerdotes. Yo se los recomiendo y se van a dar cuenta que poco a poco, porque esto hay que tener paciencia, es de poquito en poquito, se nos va dando ese alimento y se va digiriendo poco a poco, pero no escatimen, porque es un esfuerzo que vale la pena y se va a notar en el cambio de actitud y en el gozo de la vida. Claro, ahora a mí me parece interesante lo que decías, es decir, realmente podemos, si nos descuidamos, perder la sabiduría que viene del espíritu, porque los seres humanos somos seres de hábitos, es decir, nos habituamos a vivir en armonía, en paz, en concordia con los demás,
pero también podemos habituarnos a vivir iracundos, llenos de resentimiento o llenos de temor y miedo. Va a depender mucho las actitudes que vayamos desarrollando en la vida cotidiana para acrecentar la sabiduría que viene de Dios o incluso para perdernos de esa sabiduría de Dios. Y más trágico aún, perder la sabiduría que viene de Dios, porque uno encuentra personas que conoció en una época de la historia y eran personas plenas, felices, alegres, que desarrollaban sus talentos y cualidades. Y años después uno los encuentra deshechos, deprimidos, maldiciendo la vida, sin ganas de seguir adelante. ¿Qué les pasó? Perdieron el contacto vital con el Espíritu de Dios, que les da la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de nosotros mismos. Por eso el autoconocimiento. Debo estar muy pendiente de mí. ¿Estoy en paz? Y si encuentro que no estoy en paz, que estoy en guerra interna, detenerme y decir, no puedo seguir haciéndome la guerra a mí mismo. Tengo que ponerme en paz conmigo mismo para poder estar con los demás. Debo conocerme muy bien y saber qué está sucediendo en mi interior. Porque así como cuando me duele una muela o me duele el estómago, de inmediato acudo al médico. Bueno, ¿y por qué cuando me duele el alma, cuando estoy triste, cuando no tengo ganas de levantarme y de salir adelante, no acudo al Señor y no acudo a los medios que Él me dejó para aliviar ese dolor? La sabiduría de Dios hay que cuidarla. Bueno, déjeme ir a una pausa comercial y en un momentito regresamos. No le vaya a cambiar. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Recuerdo un libro maravilloso de Harold Kushner que se llama Cuando nada te basta. Y él desarrolla en ese libro interesantísimo una reflexión acerca del libro del Eclesiastés. Él presenta al autor del libro como un hombre que quiere encontrar la sabiduría y la felicidad en esta vida. El hombre se plantea una pregunta y dice, ¿dónde la encuentro? Ya sé, se dice a sí mismo, la voy a encontrar teniendo muchas riquezas. Se vuelve el hombre más rico de la región, pero se siente hueco. Y dice, no está en las riquezas, ya sé, la voy a encontrar la felicidad en el conocimiento. Y busca a los eruditos de toda la región y se vuelve un intelectual, pero sigue igual de vacío. Y continúa diciéndose, si no está en el tener, si no está en el saber, seguramente está en el poder. Se alía con los poderosos y se vuelve un hombre de muchísimo poder, pero se siente hueco interiormente. Se va decepcionando cada vez más. No está en el tener, no está en el saber, no está en el poder, ya sé, está en el placer. Y se da todo tipo de placeres, pero queda harto. Y al final dice, no hay falla. Si no está en todo esto, definitivamente la felicidad va a estar en la vida religiosa, en la virtud religiosa. Y se vuelve un místico. ¿Y qué creen? Tampoco se siente feliz. Finalmente, este hombre habla con Dios y Dios le responde, vete a tu casa, come tu comida con alegría, disfruta tu bebida con alegría, disfruta tu ropa limpia, abraza a tu mujer y a tus hijos y serás feliz. Sabiduría es sabor,
es tener la capacidad de disfrutar cada momento de la vida. Podemos hacer mil esfuerzos por encontrarla, pero finalmente es un don que nos viene de Dios y que hay que pedírselo. Definitivamente, cuando nosotros no tengamos idea de cómo resolver una situación, es importante pedir la sabiduría y Dios te la va a hacer llegar. Te va a hacer llegar a través de información como esta que tenemos en Palabra de Vida. Te va a hacer llegar a través de personas que tienen sabiduría y que la están compartiendo contigo. Pídela, pídela y se te dará. La otra es que tengas muy bien definido qué es lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres conocer de esta, lo que quieres resolver, cómo quieres que te llegue ese apoyo espiritual del cielo para resolver de la manera más idónea? Tiene que definirlo muy bien. Y el otro punto es obedecer a Dios. Obedecer a Dios es parecerte a Jesús, porque de esta manera tú la pides y estás en capacidad de recibirla y de practicarla, porque la sabiduría no se queda en teoría. Para adquirir la sabiduría que nos viene del cielo, hay que ponerla en práctica en la vida cotidiana, en el día a día. Me recordaste el Evangelio del Señor Jesús. Cuando ustedes oren, digan así, y enseña el Padre Nuestro, y después les dice, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Es decir, hay que ponerse en acción para tener la sabiduría del Espíritu. No nos va a llegar de casualidad, hay que buscarla. Y a veces hay que tocar muchísimas puertas para poder encontrarla. No decepcionarnos en la primera búsqueda, porque puede ser que yo acuda con algún director espiritual y resulte que salga más confundido. No te canses, ve y toca otra puerta. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. A veces, Adriana, hay que tocar muchas puertas para encontrar esa sabiduría de Dios. Pero pues si venimos aquí a la tierra a vivir esta vida, lo que nos va a hacer conscientes, como lo decía ahorita, es precisamente adquirir esa sabiduría. Es decir, o nos transformamos porque a eso venimos aquí. Por ejemplo, en Romanos 12, en el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay que transformarse, hay que buscarle. Si no, en vano vivimos esta vida. ¿Y qué es lo que vamos a dejar a nuestras próximas generaciones? Lo mismo. Entonces es bueno que nosotros hagamos el esfuerzo. Es algo que vale la pena porque es nuestro motivo de vida vivir en esa gracia de Dios. Claro, entonces la sabiduría realmente tiene que aplicarse y transformar la vida. Yo creo que es una forma, es como un termómetro para saber si estamos recibiendo la sabiduría del Espíritu Santo, si se transforma nuestra vida. Porque si nuestra vida sigue siendo igual, entonces la sabiduría que viene de lo alto pasa y se resbala sobre nosotros. Para adquirir esta sabiduría, la podemos hacer a través de la experiencia diaria, pero también a través de la bendición. Es decir, podemos aprender a través de una lección, pues por errores, por lo que estamos viviendo en el día a día, pero también podemos aprender desde la bendición. ¿Cómo? Estando atentos nuestros sentidos, nuestros oídos, nuestro pensamiento en ese consejo que Jesús nos dejó. Porque acuérdense, Jesús nos está salvando, ¿cómo? Dándonos la pauta de qué camino tenemos que elegir para poder vivir en plenitud. Pues yo te agradezco muchísimo, Adriana,
esta sabiduría que nos has compartido el día de hoy. Que el Señor te bendiga. Que Dios los bendiga a ustedes y a todos. Y a ustedes, hermanos, amigos, los espero en la próxima emisión. Hasta luego.